Hola, estimados colegas tecnológicos, qué bueno que nos volvamos a ver una vez más. Vamos a ver un tema muy interesante respecto a antigravedad, levitación y otros fenómenos sorprendentes que vienen de la mano de la investigación del señor Hutchinson. Este artículo es un resumen de Mark A. Solís. Así que vamos de lleno al video. A menudo se pregunta ¿qué es el efecto Hutchinson? Este breve ensayo es un intento de responder a esa pregunta y satisfacerla bastante. En primer lugar, el efecto Hutchinson es un conjunto de fenómenos que fueron descubiertos accidentalmente por John Hutchinson durante los intentos para el estudio de las ondas longitudinales de Tesla en el año 1979. En otras palabras, el efecto Hutchinson no es simplemente un efecto singular, es muchos. El efecto Hutchinson ocurre como resultado de interferencias de ondas de radio en una zona de volumen especial de frecuencias de alta tensión, generalmente un generador de Van der Graaf y dos o más bobinas Tesla. Los efectos producidos incluyen levitación de objetos pesados, fusión de materiales disímiles tales como metal y madera, exactamente igual que el retratado en la película The Philadelphia Experiment, el calentamiento anómalo en las estructuras cristalinas y propiedades físicas de los metales. El calentamiento anómalo de metales sin la quema de material adyacente, espontáneas fracturas de metales que separan desligado de forma lateral, y los cambios temporales y permanentes en la estructura cristalina y propiedades físicas de los metales. La levitación de objetos pesados por el efecto Hutchinson es difícil de repetir el resultado de simple levitación electrostática o electromagnética. Afirma que estas fuerzas solo pueden explicar el fenómeno, son patentemente ridículo y fácilmente refutadas por simplemente tratar de utilizar estos métodos para duplicar lo que el efecto Hutchinson ha logrado, que ha sido documentada tanto en el cine, video y se ha visto muchas veces por numerosos ingenieros y científicos con credenciales. Desafíos deben tener en cuenta que su aparato debe limitarse a un uso de 75 vatios de potencia de un toma corriente de 120 voltios de corriente alterna. Ya es todo lo que utilizan en aparatos Hutchinson para levitar una bola de cañón de 60 libras. La fusión de materiales disímiles, que es sumamente notable, indica claramente que el efecto Hutchinson tiene una poderosa influencia sobre las fuerzas de Van der Waals en la contradicción sorprendente y desconcertante. Diferentes sustancias pueden simplemente unirse juntos, sin embargo las sustancias individuales no se disocian. Un bloque de madera puede simplemente hundirse en una barra de metal, sin embargo la barra de metal ni el bloque de madera se desintegraría. También no hay ninguna evidencia de desplazamiento, tal como ocurriría si, por ejemplo, uno tirara una piedra en un recipiente de agua. La calefacción anómala de metal, sin ninguna evidencia de quemadura o chamuscamiento de los materiales adyacentes, generalmente madera, es un claro indicio de que posiblemente la naturaleza del calor puede no ser completamente entendida. Esto tiene consecuencias de gran alcance en la termodinámica, que depende enteramente de la presunción de tal conocimiento. Cabe señalar que la totalidad de la termodinámica está representada por la porción infrarroja del espectro electromagnético, que es insignificante en un contexto de 0 Hz a Hz infinita. El calentamiento anómalo exhibido por el efecto Hutchinson muestra claramente que tenemos mucho que aprender, especialmente donde se encuentra la termodinámica y electromagnetismo. La fractura espontánea de los metales, como ocurre en el efecto Hutchinson, es única por dos razones. Primero, no hay pruebas de una fuerza externa causando la fractura.
Y segundo, el método por el cual se separa el metal implica un movimiento deslizante en un lado dirección horizontalmente. El metal simplemente viene aparte. Algunos cambios temporales en las estructuras cristalinas de propiedades físicas de los metales son algo evocador de la flexión de cuchara de Uri Geller, experto que no hay nadie cerca de las muestras de metal cuando los cambios tienen lugar. Un video muestra una cuchara aleteo hacia arriba y hacia abajo como un trapo blando en una brisa tiesa. En el caso de cambios permanentes, una barra de metal va a ser difícil en un extremo como acero y suave en el otro extremo plomo en polvo. Una vez más, esto es evidencia de la influencia de fuerzas de Van der Waals. La interferencia de ondas de radio involucrados en la producción de estos efectos se producen tanto como 4 y 5 radiodiferentes fuentes, todas las operaciones a baja potencia. Sin embargo, en la zona en la que ocurren las interferencias es tensionada por cientos de kilovoltios. Se conjetura por alguna razón investigadores que lo que han hecho Hutchinson es aprovechar la energía del punto cero. Esto obtiene energía de su nombre del hecho de que se evidencia por las oscilaciones en el centro de los grados Kelvin, donde supuestamente se deja toda actividad de un átomo. La energía está asociada con la emisión espontánea y la aniquilación de electrones y positrones procedentes de lo que se denomina el vacío cuántico. La densidad de la energía contenida en el vacío cuántico es estimada por algunos en 10 a los 13 julios por centímetro cúbico, que es al parecer suficiente para hervir los océanos de la Tierra en cuestión de momentos. Tener acceso a estas energías es de extrañar que el efecto Hutchinson produce fenómenos extraños. En la actualidad, los fenómenos son difíciles de reproducir con cualquier regularidad. El enfoque para el futuro, entonces, es primero aumentar el trabajo de continua en este momento. En poco tiempo vamos a ver qué se puede avanzar. El efecto Hutchinson. Actas del Simposio Internacional sobre la Nueva Energía. Denver, Colorado, USA, abril 16 de 1993. John Hutchinson, de Vancouver, Canadá, se ocupó vanamente con un arsenal de campos de interactivos simultáneamente, una combinación de electrostática, magnética, microondas y los campos de la bobina de Tesla, sin advertencia perceptible y con cierta aleatoriedad. Estos campos interactúan con objetos, aleaciones de levitaciones, cuentapesos, brillante, aparente ablandamiento y doblamiento de metal duro, y separación extraña aleación fueron algunos de los fenómenos registrados. Algunos de los eventos fue testigo y reportados por George Hathaway. Información adicional de los experimentos están relacionados en el diario eléctrico de la nave espacial, una serie de experimentos que se realizaron mientras los observadores de los Álamos del Laboratorio de Estados Unidos, empresas de aviones y personal militar observó y realizaron grabaciones de cámara de video. No cabe duda de que cosas sucedieron que eran difíciles para explicar. Sin embargo, los procedimientos experimentales eran tales que John Hutchinson intentó varias veces combinaciones de energía pulsada, microondas, etc., sin registros para correlacionar lo que lo causó. Lo mejor que podría hacerse en el momento fue observar. No hay ningún reclamo de fuerzas electromagnéticas aquí, pero objetos masivos se dijeron que se han trasladado, presumiblemente como resultado de los campos aplicados extremadamente. El señor Hutchinson afirmó que la presencia de masas pesadas era importante en sus experimentos de levitación. El fenómeno generado por el señor Hutchinson requiere más investigación. Las referencias de este artículo de John Hathaway, la Hutchinson Efecto, a Levante y perturbador sistema de 1988, papel presentado y duplicado por la Asociación Planetaria de Energía Limpia, Casco, Ontario, Canadá, Andes Mikowski Edition. Sean McGaig, 1992, Arcoíris en el laboratorio de la historia de Hutchinson.
Diario eléctrico de la nave espacial, edición 4 de abril de 1992, páginas de la 30 a la 20. El efecto Hutchinson, un sistema de elevación-interrupción de la energía luminosa. La forma original que Hutchinson se une a aparatos de estado industriales primitivas y llena de gente con malas conexiones y bobina mano herida. Pero fue con este diseño, con sus estándares erráticos, que obtuvo la mayoría de los mejores ejemplos de objetos levitando, a pesar de que el trazado de máxima potencia 1.5 kW, y esto del poder ordinario de los zócalos de la red de caza. El dispositivo Hutchinson produce efectos que pueden dividirse básicamente en dos categorías: propulsión y energía. Puede inducir elevación de objetos de cualquier material y también les impulsan lateralmente. Se ha observado que existen 4 tipos de trayectoria que afectan objetos pesa unos cuantos kilos, y todos estos movimientos ascendentes comienzan con un movimiento giratorio y la espiral. También debe ser una geometría particular en relación con la dirección de la gravedad, es decir, hacia abajo de estos objetos, que se verá afectada de esta manera. Algunos objetos no despegará si convertirlos a sus lados, pero que si estás en sus extremos, por lo tanto, es evidente que la relación de su forma física a los campos que invisiblemente remolino a su alrededor es importante. En primer lugar, volviendo a los 4 modelos de trayectoria, es un arco bucle, donde objetos sacar relativamente lentamente durante un periodo de segundos, lazo en el aire y caer a la tierra. Luego está el balístico despegue, donde objetos disparar hacia arriba repentinamente, golpeó el trayecto y caer. Un tercer tipo de trayectoria es una potente que parece haber una fuerza de elevación continua, y la cuarta en donde un objeto se mueve hacia arriba y solo se mantiene durante algún tiempo. Como se mencionó, estos objetos pueden ser de cualquier tipo de material: madera, plástico, cobre, zinc, poliestileno, etc. Debe ser mencionado que el 99% del tiempo que los objetos hacen nada en absoluto, y uno puede esperar días antes de que cualquier cosa suceda, pero es solo esta imprevisibilidad errática que se encuentra en la investigación de actividad poltergeist. Otra área importante de actividad es el fenómeno disruptivo donde se destruyen materiales. Hutchinson cuenta con una colección de muestras metálicas que hayan sido rotos y deformados, lo que indica que altos niveles de energía están implicados. Como se mencionó anteriormente, como uno puede imaginar, este dispositivo ha atraído gran interés de una variedad de fuentes profesionales, académicas e industriales, sin dejar de mencionar la atención militar encubierta. En los Estados Unidos, un respetado y bien calificado ingeniero, George Hittaway, ha asumido la investigación y el desarrollo del dispositivo, como se explicó. Aunque el dispositivo tiene muchas partes interrelacionadas que actúan como una sola entidad. De los efectos perturbadores sobre los metales y otros materiales se refiere, la parte de la interrupción de este sistema ha producido confirmaciones, muestras físicas de que incluyen agua, aluminio, hierro, acero, molibdeno, madera, cobre, bronce, etc. Hemos probado varias piezas que se han descompuesto, dureza, ductilidad, etc. Hemos utilizado ópticos y microscopios electrónicos, 2 muestras de aluminio, uno de los cuales se tuerce hacia arriba, una espiral zurda y otro que fue quemado en fibras poco, barras de molibdeno que tienen que para soportar temperaturas de unos 5000 grados Fahrenheit. Vimos estas cosas mueva hacia atrás y hacia adelante. En general, una colección de piezas de material muestra que han sido arruinados, aparte
o torcidos. En entornos domésticos donde generalmente se observa actividad de poltergeist, dobladora de metal y deformidades ocurren con menos vigor, que es de esperarse debido a las confirmaciones del campo accidental producidas como contaminación electromagnética por líneas de energía, radiotransmisores, radares civiles, etc. Interactúa con las energías de la Tierra, también conocidas como geomagnéticos y geoeléctricos, campos y lugares emdallat inadvertidamente construidos sobre líneas de falla. El siguiente ejemplo tomado de un caso bien conocido del Reino Unido, el poltergeist de Enfield, muestra una instancia típica de doblado de metal. Es 10:15 del 6 de diciembre de 1977. Janet fue apoyado en la encimera de la cocina y su madre era sentarse. Ambos estaban fuera del alcance de la estufa. De repente, ambos oyeron un ruido procedente de la tetera, el mismo metal que Grosse había visto oscilar delante de sus ojos. Señora Hopper recogió la olla y encontró que su tapa de metal robusto había arqueado hacia arriba, tal y como habían hecho las cucharas. Doblez de forma que ya no se monta a olla. Tomé la tapa con las dos manos y con mucha fuerza que puse la pude doblar hacia atrás. Hathaway, en sus descripciones de deformidad de metal, claramente da la impresión de energía intensa en el trabajo. La pieza más grande de metal es aproximadamente de 12-13 pulgadas de largo, en 2 pulgadas de diámetro, de acero dulce ordinario y un 3/8 de una pulgada larga. Parte fue arruinado el extremo y se derrumbó como una galleta. Sin embargo, incluso los domésticos poltergeist muestran fenómenos donde intervienen niveles extremadamente altos de energía, aunque en el ejemplo siguiente también, el caso de Enfield, tenemos la impresión de que están involucrados las densidades más convencionales del alto campo magnético. Señor Playfair ya estaba en los pies y de pie en la puerta en su habitación preguntando si él podía ver esas cosas. El marco de hierro, todo el fuego de aguas había sido arrancado de la pared y estaba parado en un ángulo en el piso, fijado a la tubería de cobre de media pulgada de diámetro que había conectado a la red. La tubería había sido doblada a través de un ángulo de 32 grados. Esto fue un trabajo de demolición más importantes porque fue cementada en el enladrillado y es imposible sugerir que uno de los niños podría haber arrancado hacia afuera. Cuando finalmente hemos desmontado todo el aparato, nos pareció buen trabajo incluso para moverse. Debe haber que pesaba al menos 50 libras. Podemos preguntarnos qué mueve en direcciones para la investigación en duendes. Están abiertas para nosotros teniendo en cuenta el efecto Hutchinson. Sorprendentemente que puedan parecer, una respuesta es confeccionada para nosotros la información casi práctica de Hathaway. Fragmentos que han sido analizados y encontrados para tener un anómalamente alto contenido de silicio, aunque el material original no era de acero al silicio. Un pie es de 5.6 pulgadas de altos, 1,25 pulgadas de diámetro. Es una pieza de acero templado. La cementación ha sido descargado en la parte superior y 3/4 de pulgada del vaporizado durante un experimento. Un pedazo de hierro se analizó la composición que demostró anómalamente altas cantidades de cobre. Madera de partículas también se encontraron dentro de una pieza de aluminio. Evidentemente, las energías involucradas son capaces de reorganizar los materiales de una manera que es particularmente imposible por cualquier otro medio. Pero ahora estamos proporcionadas de una perspectiva previamente desconocida, de los experimentos de Hutchinson, que está claro que un análisis de la composición de metales en el sitio del poltergeist es con el fin de determinar anomalías similares de mezcla. Es un procedimiento esencial de la investigación, aunque podemos dejar de lado las teorías de la telequinesis y separar de la actividad de poltergeist pertenecer a experimentos de lanzamiento de dados o cualquier doblez de Uri Geller. Las travesuras físicas extrañas de la mezcla y coincidencia de campos de efecto Hutchinson nos proporciona algo muy extraño.
Este subraya el punto que había hecho anteriormente, aunque suene como si el enigma del poltergeist se disminuye al identificar como actividad de campo electromagnético, en realidad el misterio es simplemente ser redirigido. Los físicos y los ingenieros eléctricos ahora deben reconsiderar la naturaleza de campos electromagnéticos de muy moduladas, pues evidentemente hay potencialidades no realizadas anteriormente. Las energías implicadas en el efecto Hutchinson son claramente los mismos que en el trabajo durante la actividad poltergeist, y es solo la ignorancia y posiciones de la Fraternidad de Investigaciones Psíquicas que les impide aceptar estas ideas en potencialidades de energía electromagnética. Estas energías incluyen extraños efectos térmicos. Durante el experimento de Hutchinson, las llamas han sido producidas y emitidas por bloques de hormigón, y fuegos han estallado de diferentes partes del edificio donde se encuentra el dispositivo. Una vez más, estos efectos son típicos de los informes del poltergeist. En una ocasión, un archivo de acero se llevó a cabo en el lugar contra una tabla de madera por dos puntas de madera para evitar que se despegue. El archivo brillaba incandescente, pero la junta, cuando se examina luego, incluso no fue cantada. Tales payasadas termal traviesos de incendiarios fantasmas se le atribuyen a la energía del espíritu de lo poltergeist, cualquiera que sea, pero las evidencias de Hathaway, las prácticas efectivas de seguridad en el laboratorio, de vez en cuando hay quemaduras, marcas en los consejos de otros experimentos. El aparato hace fuego espontáneamente en partes del laboratorio si no es cuidadoso. Muy bien, colega. Hasta aquí dejo la primera parte de esta interesantísima publicación dedicada al señor Hutchinson y la tecnología del señor Nikola Tesla. Estuvimos viendo un poco los efectos que descubrió esta persona, efectos y fenómenos de antigravedad, levitación y otros fenómenos más. También vimos el fenómeno poltergeist, muy interesante, y probablemente más adelante esté hablando más en profundidad sobre este y otros efectos que consideramos paranormales, sin embargo son efectos de electromagnéticos. Así que muchas gracias por ver, recuerda compartir este video, suscribirte, darle a la campanita para enterarte de las notificaciones sobre nuevos videos y nos seguimos viendo en una próxima entrega. Muchas gracias por ver y hasta luego.